Bueno, Gustavo, antes que nada quiero agradecerles a ustedes siempre la predisposición a estar informando a la gente sobre esta enfermedad, la importancia de la prevención y todo esto en el mes de la diabetes. Y bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce por una falta total o parcial de insulina, ¿sí? Recordemos que la insulina es la hormona que maneja el nivel de glucosa en sangre. Entonces, cuando la insulina falta, sube la glucosa en sangre y entonces esta es la característica para hacer el diagnóstico de diabetes. En esto de la falta total o parcial, puede ser que la persona tenga insulina en forma parcial, pero también puede ser que esta insulina no haga el efecto que debe hacer. O sea, esto se llama resistencia a la insulina. Entonces, a grandes rasgos, la diabetes se produce por una falta parcial o total de insulina que da como resultado el aumento de la glucosa en sangre. ¿Cualquier persona puede tener diabetes? En realidad cualquier persona puede tener diabetes, pero hay, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es aquella que más se da en el 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2, hay factores de riesgo. Entonces, los que más predispuestos están a tener diabetes son aquellos que tienen factores hereditarios, o sea, aquellos que son hijos, o sea, tienen padres o tíos o abuelos diabéticos, ¿sí? Entonces esas personas tienen más riesgo de tener diabetes tipo 2. Y después esos son los factores predisponentes. Y después están los factores desencadenantes, que vos podés estar predispuesto a tener diabetes porque suponete tu papá tiene diabetes. Pero esa diabetes puede no presentarse nunca porque vos haces una vida sana, porque vos haces actividad física, te mantenés en tu peso, comés sanamente. Y entonces si vos mantenés el peso ideal, haces todo esto que deberíamos hacer, entonces puede ser que no se presente la diabetes. En cambio, en la gente con obesidad, con hipertensión arterial, con problemas de colesterol, triglicéridos, sedentarios, ¿sí? Es más frecuente por la obesidad. La obesidad es el principal factor desencadenante de la diabetes. En el mundo, a medida que crece la obesidad, crece la diabetes. O sea, ¿los factores de riesgo cuáles serían? Precisamente los factores de riesgo son la obesidad, la hipertensión arterial, los problemas de colesterol, el sedentarismo, la toma de corticoides también puede ser de algunos medicamentos como los corticoides, puede ser que desencadenen la diabetes. Aquellas mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo, que no eran diabéticas y que durante el embarazo se les presenta la diabetes, que eso se dice que es diabetes gestacional, esas mujeres quedan predispuestas, aunque después cuando tienen el bebé tienen una glucemia normal, o sea, quedan sin diabetes, a futuro tienen mucha predisposición a tener diabetes, entonces también tienen ese riesgo de tener diabetes. ¿Cómo la detectamos, doctor? Bueno, se detecta con el análisis de glucosa en sangre, ¿sí? O sea, se hace la glucemia, se puede hacer la glucemia y otro análisis más que se llama hemoglobina glicosilada, que también es de sangre y que da el promedio de los últimos 3 meses de la diabetes. Recordemos que la glucemia es un fenómeno variable, o sea, vos amanecés con, suponete, 100 de glucemia, depende de lo que comas, te medís a las 2 horas y podés tener 140 o podés tener 300, ¿sí? Por eso es tan importante la alimentación, depende de los hidratos de carbono que uno ingiera. Entonces, la hemoglobina glicosilada también se pide y ayuda al diagnóstico cuando hay dudas, porque nos da el promedio de esas fluctuaciones de los últimos 3 meses. Es un análisis que se usa para control de si la gente está bien con su diabetes. Ya una vez diagnosticada, también sirve para
fijar objetivos de prevención. Y también hay otro test que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es que te sacan sangre, se mide la glucosa en ayunas y te dan 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua para que tomes entre 5 y 10 minutos, y a las 2 horas te sacan sangre de nuevo para ver cómo reacciona la fabricación de insulina para controlar esa glucosa que vos tomás. Y entonces también se puede hacer diagnóstico, porque vos podés tener una glucemia en ayunas normal o levemente alterada, y a las 2 horas, si pasa de 200, es diagnóstico de diabetes. Bien. ¿Tiene síntomas la diabetes? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque el 50% de la gente con diabetes tipo 2 no tiene ningún síntoma. Y esto es importante recalcar, porque precisamente si la gente que tiene riesgo de tener diabetes no se hace los análisis de rutina, ya sea cada 1 año, cada 2 años, como se determine según el riesgo que tiene, se puede llevar por delante la diabetes, o sea que puede tener diabetes 5 a 8 años sin haberse dado cuenta, y esta diabetes ya le puede hacer algún daño a algún órgano en los que la diabetes suele hacer sus daños. Entonces, los síntomas en aquellas personas que tienen síntomas, que en general es porque tienen una glucemia muy alta, porque es como que en la diabetes tipo 2 la glucemia va subiendo de a poco, entonces es como que se van acostumbrando y no sienten síntomas. Ya cuando está muy alta la glucemia, te diría más de 300, 400, desencadenan los síntomas típicos, que son orinar mucho, tener mucha sed, tener mucho hambre y a pesar de comer perder peso, cansancio, puede ser malestar abdominal, puede ser calambres o pinchazos en los pies, sobre todo en ambos pies, sensación de quemazón, puede haber prurito vaginal o prurito en el pene o irritación peneana en el hombre, puede haber disminución de la visión o cambios en la visión, ¿sí?, por la glucosa alta. Entonces, digamos, hay una serie de síntomas que nos orientan a que puede tener diabetes. ¿Se cura la diabetes, doctor? No, por el momento, esta es una buena pregunta, porque por el momento no hay cura. Pero yo siempre digo que están tan avanzadas las investigaciones y se investiga tanto que creo que en 10 o 15 o 20 años podría ser una enfermedad que se cure. Por el momento es una enfermedad crónica que puede tener muy buen control, y precisamente a eso es a lo que apuntamos, porque si la gente tiene la glucemia bien controlada, puede no tener ninguna complicación de la diabetes. Y esto es una cosa precisamente que se busca en el tratamiento y en el control de la diabetes, de que la gente sepa que las complicaciones, que ya saben que son a nivel de la vista, de los riñones, de los pies, del corazón, las grandes arterias, esas complicaciones son evitables, ¿sí? Una persona que tiene muy bien controlada la diabetes tiene solamente un 6% de posibilidad de tener complicaciones a futuro. De ahí en más aumenta, mientras menos controlada tiene su diabetes, aumenta ese porcentaje, y entonces a los 10, 20 o 30 años puede tener complicaciones graves. ¿Cómo hacemos para prevenirla? Bueno, para prevenir la diabetes tipo 2, fundamentalmente es lo que yo te decía, la actividad física. Es muy importante que las personas sepan que el hombre o la raza humana en sus principios tenía que hacer actividad física, o sea, caminar legua y correr para buscar el alimento. Entonces nosotros estamos preparados precisamente para hacer actividad todo el día. Y con esta sociedad moderna hemos dejado de hacer toda esa actividad, entonces han aparecido todas estas enfermedades. Entonces, la idea es que haga por lo menos 30 minutos de actividad física, ya sea
caminar, bicicleta, ejercicios de todo tipo, bailar, ir a zumba, hacer natación, ir a la pileta, bueno, lo que sea, ¿sí? Inclusive hay algunos tips, por ejemplo, para evitar el sedentarismo, como dejar el auto cuando uno va al trabajo o hacer alguna compra o lo que sea, dejar el auto lejos para caminar por lo menos 5 cuadras de ida y de vuelta, después ir caminando a otra cosa, o sea, tratar de dejar un poco los medios de transporte que tenemos en general para ir a hacer 3 cuadras, agarramos el auto o la moto y no caminamos. Entonces, por lo menos caminar un poco más y, si es posible, hacer un ejercicio regular de 30 minutos por día, la mayor cantidad de veces a la semana, cosa de completar por lo menos 150 minutos en la semana de actividad física, ¿sí? Como mínimo. Esa es una de las cuestiones básicas en la prevención. Y la otra es la buena alimentación, la alimentación sana. Comer más verduras, comer menos hidrato de carbono, tratar de controlar el consumo de azúcar, lo que hablábamos fuera de cámara, que el azúcar y la sal le han hecho un mal muy grande a la humanidad. Tratar de acostumbrarse a los sabores más naturales, en vez de usar azúcar, usar edulcorantes, y bueno, ir tratando de disminuir la cantidad de dulzor para acostumbrarse un poco más a los sabores más naturales. Y bueno, tratar de comer frutas, verduras, un poco menos de carne. Cuando se coma cosas con hidrato de carbono como pastas, arroz, polenta, guisos con papa, tratar de que sea menor la cantidad, comer un plato grande de verdura primero y después medio plato de lo otro. Entonces, con eso, si uno se acostumbra a comer así, tratar de disminuir el consumo de pan, la cantidad, no está prohibido, nada está prohibido, ¿sí? Lo único que hay que controlar las cantidades.